Buenas noches, amigos, hermanos. Gracias a Dios, un domingo más acá, la oportunidad que nos da Dios. Estamos juntos aquí una vez más para poder seguir compartiendo la palabra de Dios, meditando y aprendiendo la palabra de Dios. En la ocasión estamos estudiando el libro de 2 de Corintios. El apóstol Pablo escribiendo su carta a los Corintios por segunda vez. Como vimos la semana pasada, la cuarta vez en realidad, ¿no? Llamamos la carta segunda del Corintios, del apóstol Pablo, y donde él va a hacer, pues comenzó a hacer, ¿no?, su defensa en contra de las falsas acusaciones en contra de él, de su ministerio, de su trabajo, entre la iglesia de Corintios y de la Acaya, ¿no?, toda la provincia de Acaya. Y comenzamos la semana pasada, los primeros versículos, ¿no?, del capítulo 1, y Pablo hablando de la misericordia de Dios, y su consolación, y que dando las razones, ¿no?, para que debamos seguir confiando en su palabra, ¿no?, que la iglesia debía confiar en la palabra de Dios, en la palabra de Pablo, porque Dios es un Dios de misericordia y consolación. Habló de que la marca del cristiano, ¿no?, es el sufrimiento por la causa de Cristo, y entonces que la oración es lo que mantiene, la oración de la iglesia es lo que da fuerza para que el cristiano siga adelante, uno orando por otros. La oración alienta, la oración fortalece. Y Pablo sigue ahora, vamos a seguir el capítulo 1 a partir del versículo 12 hasta el 24. Y entonces Pablo va a comenzar su defensa, la defensa de su ministerio. Y aquí Pablo va a dar por lo menos 3 razones para que los corintios deberían confiar en él y en su ministerio, y no creer en las falsas acusaciones que están haciendo en contra de él. Seguramente los judaizantes, los falsos maestros, las personas, ¿no?, que tenían envidia y quería que su ministerio de Pablo y el mismo Pablo y sus compañeros se fueran y se fueran desacreditados. Entonces Pablo aquí comienza verdaderamente su defensa y da por lo menos 3 razones acá para que los corintios pudieran de verdad confiar en él, seguir confiando en él y en su palabra y los porqués. Entonces vamos a leer 2 de Corintios del 12 al 24, que dice así: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, ¿usé quizás de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Pablo acá comienza entonces a dar razones de lo por qué. Seguramente, como no sabemos
la información que llegó a Pablo, seguramente le informaron de algo, entonces Pablo escribe esa carta en su defensa, y seguramente le estaban acusando de ser un hombre de doble ánimo, de dos palabras, de sí y de no. Él dice, por si acaso somos de decir sí y no, somos de dos palabras, somos de dos caras. Y él dice no, y le estaban acusando de eso, de hablar y no cumplir, porque aquí seguramente él dice que iba a pasar, ¿no?, de camino a Macedonia, iba a pasar en Corintios, y al regresar de Macedonia volvía a pasar en Corintios. Él dice, ¿no?, por el mismo bien de ustedes no lo hicimos, no pasamos, no volvimos a lo que queríamos, ¿no? Queríamos pasar de vuelta y no pasamos. Entonces los acusadores empezaron a decir, oye, ese Pablo es mentiroso, ese Pablo es de doble cara, mira, habló esto y no cumplió, su palabra es sí y no, tiene dos palabras. Y Pablo dice, no es eso. Entonces aquí Pablo va a dar por lo menos 3 razones para que la iglesia de Corintios y la iglesia de Acaya pudiera confiar en él y en sus discípulos, ¿no?, sus ayudantes. Aquí habla de Timoteo y Silvano, que estaban con él, que predicó con él la palabra ahí en los Corintios, y comenzó esa iglesia ahí. Entonces Pablo da 3 razones, y vamos a hablar de esas 3 razones, que también seguramente nos ayuda a comportarnos nosotros, para no sermos de doble cara, no sermos de doble palabra, y a identificar falsos maestros, falsos pastores, falsos hermanos, que seguramente van a tener doble cara, van a hablar sí y para otro no, van a ser de doble ánimo. Eso, porque Pablo acá defiende y va a decir, nos ayuda a nosotros a sermos de una sola cara, o sea, una sola palabra, y que sea la palabra de Dios, y identificar a otros por sus actitudes, por esos puntos que Pablo pone acá, para identificar falsos hermanos, falsos pastores, falsos maestros. No para juzgar a nadie, porque después del capítulo 2 vamos a ver que Pablo no dice para juzgar, pero sí debemos identificar para no hacer caso a esas personas. Debemos identificar. Y Pablo acá da 3 razones para que la iglesia creyese en él, que él estaba diciendo la verdad, y pudiera identificar los falsos, ¿no? Y lo primero que Pablo da como razón es el testimonio de su conciencia. El versículo 1 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Entonces Pablo, nuestra conciencia, ¿qué es la conciencia? Hablamos, ¿no?, allá, creo que en 1 Corintios hablamos de la conciencia. La conciencia es ese juez interno, ese botón rojo interno que Dios puso, construyó el hombre con esa conciencia, con ese botón, con esos centros de comando en nuestra conciencia, en nuestra mente, que se enciende o que nos alerta cuando estamos mal. Uno va a mentir y la conciencia le dice, no está bien. Uno va a engañar, uno va a matar, uno va a robar, uno va a hacer lo que no debe, y su conciencia rapidito le dice, oye, está mal. Y muchos dicen, cállate conciencia. La conciencia es como se hacen los dibujitos, ¿no? Que hay aquí el angelito y el otro lado el diablito. Y dice, haga eso, el angelito no lo haga. Y esa pelea. Y uno escoge a quién escuchar, o callar la conciencia y hacer lo que le da la gana, o escuchar la voz de la conciencia. Y Pablo está diciendo, yo me glorío, me jacto, estoy orgulloso en el sentido bueno de mi conciencia, que no me acusa en nada, no me dice que hice nada malo, me dice que hice lo que Dios me mandó a hacer. Mi conciencia me da testimonio, no tengo peso en mi conciencia, no tengo culpa en mi conciencia. Mi conciencia está tranquila. Es diferente de tener una conciencia cauterizada. O sea, la persona miente tanto que en un momento él mismo ya cree en su mentira. Uno trata de engañar tanto que en un momento ya su conciencia ya no le acusa. O sea, se le acusa, sus oídos ya son sordos, ya no escucha la conciencia. Como los corruptos, ¿no? Se corrompe, tanto roban, se corrompe que en un momento dice, no, eso es normal, es así.
En nuestros países, ¿no? En Latinoamérica, mucha corrupción. Yo soy de Brasil y está una lucha fuerte allá de la corrupción, porque la conciencia de los políticos ya está como si lo malo es bueno, hacer lo que está mal es normal. Tanto era la corrupción ahí que las empresas ya tenían un área en sus empresas que era para dar propina, para dar corromper, ¿no? La corrupción ya tenía una parte de las finanzas de la empresa, ya era para la corrupción, para corromper, para pagar a un abogado, para pagar el gobierno, para pagar a un político, y ya tenía la empresa esa área, ¿no? Las empresas tienen su área, ¿no? Área de gerencia, área de trabajo, área de eso, área del otro, y tenían la empresa ya en Brasil área de propina. Ya tenía una plata separada para propina, para pagar, para comprar políticos, comprar jueces, comprar abogados. Entonces usted imagina cómo estaba la conciencia de esas personas. Y en el mundo espiritual es igual. Muchas veces hacemos tanto lo equivocado, o enseñamos tanto lo equivocado, no nos damos cuenta del mal que estamos haciendo y nuestra conciencia es apagada. Y Pablo está diciendo, yo me jacto, yo me glorío, es mi gloria que mi conciencia todavía no me acusa, que mi conciencia está tranquila, mi conciencia no está cauterizada, mi conciencia no está manchada, estoy tranquilo, porque todo que hice y caminé y les hablé, les enseñé, lo hice con sencillez y sinceridad de Dios. O sea, estaba tranquilo lo que estaba haciendo. Le estaban acusando, pero falsamente. Le estaban hablando mal de él, pero de manera falsa, porque su conciencia no le acusaba. Le dice, mira, mi conciencia está tranquila, yo me glorío. Yo estoy orgulloso de mi conciencia porque no estoy haciendo y ni hice nada con mala intención, nada con doble cara. Hice todo con sinceridad y sencillez. Entonces es algo para nosotros pensar en cómo nosotros estamos actuando según nuestra conciencia y para ver también los demás cómo están haciendo, cómo está la conciencia de ellos. ¿Se camina así con sencillez y sinceridad de Dios? ¿O siempre están con miedo? Siempre están en la defensa, siempre están pensando que le van a acusar, en cualquier momento le van a descubrir, en cualquier momento se van a dar cuenta que está haciendo mal? Porque así son los que están con la conciencia pesada. No están tranquilos. No están... Pablo dice, nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. No con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y principalmente entre ustedes. No es que aquí entre ustedes somos una cosa y allá somos otra. No es que la iglesia es una manera y en la casa es otra. No es que en la iglesia es una manera y en la calle es otra, en el trabajo es otra. Tiene doble cara, no. En el mundo, en la iglesia, donde sea, actuamos de la misma manera. Con sencillez y sabiduría de Dios, la conciencia. Y eso es muy importante, hermano. Pablo está diciendo, cuidado con la conciencia. Y miran la conciencia de los demás para identificar un falso maestro, un falso pastor, un falso hermano, que tiene la conciencia cauterizada o tiene la conciencia pesada, no está tranquilo, y eso es muy grave. Pero principalmente nosotros, ver cómo está nuestra conciencia. Estamos tranquilos, caminando con sencillez y sabiduría de Dios, con gracia de Dios. Y eso es muy importante. El mismo, ¿no? Pablo diciendo allá en 2 Tesalonicenses 2:5, Pablo dice lo siguiente, escribiendo, ¿no? Como él dice, en todas las iglesias, en todo lugar, tenemos el mismo comportamiento, hablamos las mismas cosas, no tenemos doble cara, no hablamos una cosa en un lado, otra cosa en otro, no. Y aquí en la primera carta de los Tesalonicenses 2:5, Pablo escribe así, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Entonces Pablo diciendo, no tenemos nunca. Hablamos hoy, qué lindo, tratamos de tratarles bien para poder sacar provecho. Nunca fuimos de una cara bonita enfrente y hablando mal a la espalda. Nunca tuvimos eso. Y Dios es testigo. Entonces Pablo en todas las iglesias, usted va a leer todas las cartas de Pablo que él escribe, él habla siempre lo mismo. Los mismos asuntos en la misma palabra, en la misma dirección, en la misma exhortación.
no tenía doble cara, no hablaba una cosa y después hablaba otra, como estaban acusándolo. Y él dice, nuestra conciencia es tranquila, nos gloriamos, nosotros estamos orgullosos de nuestra conciencia. Entonces es algo para estarmos atentos, ¿no?, a nuestra conciencia y a la conciencia de los demás en sus maneras, ¿no?, de actuar. Si están tranquilos, no si están siempre con miedo. La segunda razón que Pablo da a los corintios para que le creyeran es la fidelidad de Dios. Versículo 17 dice lo siguiente: así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en sí y el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces Pablo dice, la fidelidad de Dios con nosotros es testigo, nos da aprobación de lo que estamos haciendo, de lo que hicimos y lo que venimos haciendo está bien. Dios es fiel. Dios no es tampoco sí y no. Dios no es de doble palabra. Dios no dice una cosa aquí y otra cosa allá. Y ese Dios que nosotros hemos predicado a ustedes, Él es fiel. Él es fiel. Pablo deja en claro lo que él y sus discípulos predicaron a los corintios no fue por la carne, ni por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. El versículo 24, ¿no? Él termina diciendo, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Entonces Pablo dice, no queremos controlar. Dios es fiel, la fidelidad de Dios. Ustedes no tienen que ser fiel a mí, tienen que ser fiel a Dios. Nosotros no somos dueños de su fe. Dios lo es. Somos colaboradores nada más. Entonces Dios es fiel y ustedes saben de eso. Dios no es de doble cara. Y ese Dios que hemos predicado a ustedes, la fidelidad de Dios, da testimonio de que lo que estamos haciendo, lo que hicimos, es de parte de Dios. No es por razones humanas, egoístas. No es por doble cara. No es por doble palabra. Lo hicimos porque nuestra palabra es sí y no. No, Pablo dice, no, de ninguna manera. Es por Dios. La palabra de Dios es sí y el amén. Viene por nosotros. Nosotros somos solo el camino. Somos solo el que predica. Pero quien hace la obra es Dios. Quien tiene la palabra es Dios. Entonces Dios es fiel. Mateo habla de eso, ¿no? Mateo 5, hablando, Jesús enseñando en los sermones de la montaña, él habla de eso. Mateo 5:37 dice, pero que vuestro hablar sea sí, sí, no, no, por lo que es más de eso, del mal procede. O sea, la palabra tiene que ser sí, sí, no, no. No puede ser sí y no, como Pablo dice. Por si acaso nuestras palabras sí y no. De ninguna manera. Entonces es sí, no es no. Jesús está hablando. Lo que sale fuera de eso viene del maligno, procede del mal. Es una persona que habla una cosa de frente y habla otra de espalda. Procede del mal. Un hermano que tiene una manera de actuar dentro de la iglesia y otra en la casa, y otra en la calle, y otra en el trabajo. Tiene doble cara, doble ánimo. Procede del mal, dice la palabra. O es sí, sí, o no, no. Y Pablo está diciendo, Dios es fiel. Y Él mantiene esa palabra. Entonces, tranquilo. Yo no me porté de mala manera. Todo lo que hicimos no fue por ser mal, por comportarnos mal, o por tener doble palabra, no. Es porque Dios nos condució así. Y Dios es fiel. Y debemos estar atentos a eso, hermano, en la fidelidad de Dios con las personas.
Dios es fiel con fulano. Dios ha sido fiel con el pastor, con el apóstol, con ese hermano. Así identificamos los falsos. La fidelidad de Dios. Hoy Dios es con él. Él no necesita hacerse valer, gritar para que la gente le escuche. No, Dios es fiel. ¿Se acuerda de Moisés? Las personas, Moisés, ¿por qué? Dios solo habla contigo. Dios solo te conduce. ¿Por qué no habla con nosotros? ¿Qué hizo Moisés? Oye, tranquilo, Dios puede hablar con ustedes también. No soy yo. Yo no soy el dueño, yo no soy el líder. El líder es Dios. Yo hago lo que Él manda. Si ustedes quieren hablar con Él, vamos. Y prepara toda la población, hacen toda su santificación para hablar con Dios. En el momento de hablar con Dios, la gente teme. El pueblo estaba con miedo. No, mejor contigo mismo. Te escucharemos a usted. Sabemos que Dios te respalda. Y aquí Pablo también estaba tranquilo, porque la palabra no era de él. Era de Dios. Y ustedes van con Dios. Dios es fiel. ¿Está la fidelidad de Dios con nosotros? Ella nos respalda. La fidelidad de Dios nos respalda. De lo que estamos haciendo es por voluntad de Dios. Y eso tiene los hermanos, las personas, los pastores, los líderes, tienen que ser respaldados por Dios. Si el respaldo es grito, si el respaldo es amenaza. Oye, si usted sale de la iglesia, va a ser maldecido. No tiene respaldo de Dios. Oye, si usted me obedece, no me obedece, está mal, va al infierno. No tiene respaldo de Dios. La fidelidad de Dios con las personas es lo que le garantiza que están haciendo bien o mal. Si Dios es fiel con él. Todos los líderes en la Biblia que dieron la espalda a Dios, Dios vino con mano dura y los sacó. Muchos los mató. ¿Por qué? No tenían la fidelidad de Dios. No estaban respaldados por Dios. Tenían respaldo en la fuerza, en la amenaza. Entonces no debe ser así, hermano. Si es de Dios, tiene respaldo de Dios, tiene la fidelidad de Dios. Dios está con la persona y es fiel a ella, no necesita hacer esfuerzo, no necesita gritar para hacer valer. Pablo diciendo, tranquilo, nuestra conciencia no nos acusa y la fidelidad de Dios está con nosotros. Entonces, ni hablar. Nuestra palabra es sí, no actuamos de otra manera. No tenemos doble palabra, no tenemos doble cara. Tenemos la fidelidad de Dios y actuamos no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Y así debe ser. Y la tercera razón que Pablo da para que los corintios creyeran en él, que él estaba haciendo la voluntad de Dios, es el mismo testimonio de Dios. Versículo 21. Pablo dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo es el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Y dice, Dios, yo llamo a Dios para testificar. El mismo Dios, Él no está llamando a sus amigos, no está llamando a gente de la iglesia de Macedonia para hablar el por qué Él no regresó como había dicho que lo haría. Él dice que fue para propio bien de ustedes que no lo hice, en obediencia a Dios. Y yo llamo a Dios como testigo. Él dice, el Dios que nos ungió, el Dios que nos ha sellado y el que ha dado las arras del Espíritu, el poder del Espíritu en nuestro corazón. Entonces Pablo está diciendo, Dios es testigo, Dios nos ungió, Dios nos selló y Él garantizó las arras, no la garantía, el Espíritu Santo en nuestros corazones, la garantía, el sello. El cristiano verdadero, el pastor verdadero, el profeta verdadero tiene el sello del Espíritu Santo, tiene la marca del Espíritu Santo. Tiene el Espíritu Santo dentro de sí mismo. Y Dios dice, yo llamo a Dios como testigo. Dios es testigo
de lo que estamos haciendo es por voluntad de Dios. Si no pasamos, si no regresamos, si no hicimos lo que estamos planeado, es porque Dios así nos dijo, para el bien de ustedes. No para mal, es para bien. Entonces Dios es testigo. Él nos llamó, Él nos selló. ¿Qué dice allá en Hechos 13? Vamos allá en Hechos 13. A ver, Pablo estaba haciendo la voluntad de ¿quién? ¿Fue llamado por quién? ¿Por hombres? ¿Fue escogido por pastores? No. Hechos 13, 2 dice lo siguiente. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Quién los llamó? El Espíritu Santo. No fue hombre, no fue pastores, no fue un seminario, no fue una agencia misionera, fue el Espíritu Santo. Entonces Pablo está diciendo, Él nos ungió, Él nos selló, Él nos llamó y nos ha dado la garantía del Espíritu Santo. ¿Cuál era la garantía que Pablo era verdadero? El Espíritu Santo. Pablo está diciendo, él dice, ¿no?, en otro pasaje, nuestra palabra, nuestro ministerio no es solamente en palabras, sino también en poder del Espíritu Santo. Entonces todos los milagros que pasaban en Pablo era hecho por el Espíritu Santo, porque Él es la garantía de que la palabra que Pablo estaba predicando era la palabra de Dios. El Espíritu Santo en nuestro corazón es la garantía. Todo lo que usted hace o que usted habla tiene la garantía, tiene el respaldo del Espíritu Santo. ¿Viene con ese poder del Espíritu Santo? ¿O es solamente palabrería? Y es igual, un pastor, un apóstol, un profeta que dice que viene en parte de Dios, ¿tiene la garantía del Espíritu Santo? ¿Está acompañado con el Espíritu Santo? ¿Tiene el sello de Dios? ¿O es solo un show? ¿O es solo palabras, solo gritos? Entonces, hermanos, tenemos que estar atentos. Pablo dice, yo llamo a Dios como testigo. Porque Él nos ungió, Él nos apartó, Él nos separó. Y Él nos dio la garantía del Espíritu Santo en nuestro corazón. Versículo 23, ¿no? Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Entonces Dios es testigo. Mi conciencia es testigo, mi conciencia está tranquila. La fidelidad de Dios es con nosotros y el mismo Dios es testigo porque Él nos llamó, Él nos selló y nos dio la garantía del Espíritu Santo. Y así lo hemos hecho en todo lugar. No solamente en frente de ustedes, pero a donde vayamos, a donde estamos, van a dar el mismo testimonio, la misma palabra, el mismo proceder. Entonces, no hay por qué dar oídos a esa gente que están hablando mal de nosotros, o que están intentando socavar nuestra autoridad como apóstol y nuestro ministerio. Y estén atentos a eso. Y para concluir, hermanos, ese capítulo, Pablo trata de evadir todas las acusaciones de los falsos maestros a respecto de su vida y su ministerio, dando como prueba su conciencia tranquila, la fidelidad de Dios con él y el testimonio del mismo Dios que lo ha llamado, sellado y ungido y lo ha garantizado con el Espíritu Santo. Entonces esas tres razones creo que son suficientes y muy importantes, necesarias para dar validez a un cristiano, dar validez a un pastor, a un apóstol, a un profeta, a un hombre que se dice hombre de Dios. Tiene que tener su conciencia tranquila, tiene que estar con la fidelidad de Dios, contar con la fidelidad de Dios y ser ungido, llamado, sellado, garantizado por Dios a través del Espíritu Santo.
¿Por qué yo sé que estoy aquí en Perú y estoy haciendo la voluntad de Dios? Por causa de eso, mi conciencia tranquila de que estoy en la voluntad de Dios. Dios ha sido fiel con nosotros hasta hoy, en todo el tiempo. Ninguna persona que nos conoce puede decir al contrario. Todos ven la fidelidad de Dios con nosotros en todo el tiempo, en toda circunstancia. Y el mismo Dios nos ha llamado, estamos seguros de eso. Estamos asegurados que Dios nos escogió, nos llamó para estar aquí haciendo lo que estamos haciendo. Y si un momento vamos a tomar otra posición, vamos a tomar otro rumbo, es porque estamos con la misma conciencia tranquila, contando con la fidelidad de Dios y siendo direccionados por el mismo Dios. Sellados por Él fuimos. Y así debe ser, hermanos. Y si en algún momento eso cambia, es porque salimos de la voluntad de Dios. Entonces no nos molesta recibir acusaciones o que nos digan un montón de cosas, porque nuestra conciencia es tranquila, la fidelidad de Dios está con nosotros y Dios da testimonio de nosotros con el Espíritu Santo que sella nuestro corazón, que garantiza la garantía de que está bien, como todo producto, ¿no? Tener el sello, tener la garantía. ¿Cuál es la garantía? Ese sello, esta forma, este papel es la garantía de ese producto. Cualquier problema, trae ese papel y es la garantía. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cuál es nuestra garantía? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra garantía de lo que estamos haciendo es lo correcto. Entonces, hermanos, siempre estén con su conciencia tranquila, cuenten con la fidelidad de Dios en sus vidas y que el Espíritu Santo sea la garantía de su ministerio, su vida con Dios. Y Pablo da esas razones para que la iglesia de Corintios creyera en él, que él estaba hablando y haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Y no dar oídos a falsas enseñanzas, falsos maestros, falsos hermanos. Y otra vez les digo, recalco, no es para juzgar a los demás, simplemente para identificar y no ir por ese camino, no dar oídos, no juzgar. Después Pablo en el capítulo 2 va a hablar lo que se debe hacer con esas personas que tienen mal proceder. Pero en ese punto Pablo nos enseña a identificar lo falso y lo real. Lo que está bajo la dirección de Dios y lo que no está bajo la dirección de Dios. Amén, hermanos. Que tú puedas meditar en esa palabra, orar a Dios para que te dé lucidez, te alumbre los ojos y no seas engañado y tampoco engañe a nadie y que sea fiel. Esté tranquilo en su conciencia, cuente con la fidelidad de Dios y tenga la garantía del Espíritu Santo en su vida, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar a Dios. Gracias a Dios por ese tiempo, por esa palabra, por ese meditar y que podamos aprender de eso en nombre de Jesús. A cada persona, hermano, amigo que me está escuchando en ese momento, que tu palabra esté en su corazón, resplandece en su corazón y ellos puedan tener esa garantía de Dios, su conciencia tranquila y contar con la fidelidad de Dios en sus vidas en todo tiempo, Señor. Y no ser engañados por falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos hermanos. Ayúdanos a identificar los falsos y seguir a lo verdadero, que tiene la garantía tuya del Espíritu Santo. Te doy gracias por cada uno y los bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, amigos, gracias por su tiempo y que Dios te bendiga. Tenga una semana llena de bendición, con salud. Seguimos orando por los enfermos, orando por los que están pasando por tiempos duros y seguimos tratando de ayudar en nuestras posibilidades a los que están en dificultad y cumpliendo la obra que Dios nos ha llamado para hacer. Síguenos ahí en las redes sociales, Facebook, Instagram, el proyecto Protégeme y todo lo que estamos haciendo ahí vía online. Esté con nosotros, compartiendo para que Dios sea conocido de todos y muchos puedan ser salvados en el nombre de Jesús. Tenga una buena semana. Nos vemos día miércoles para seguir nuestro estudio de oración y te doy gracias una vez más. Te lo bendiga y hasta luego.